Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, de donde salen estos videos. Mitad del mundo. Extraordinario. Y agradeciendo, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad. Para mí es una bendición poder llegar acá y que no es tan fácil coger la palabra de Dios y desarrollar un mensaje, un tema y presentárselos a ustedes. Esto no es tan sencillo, porque es una responsabilidad tremenda, porque hay que buscar bien en la Biblia y salir hablando palabra de Dios. Porque este es el problema que tenía el apóstol Pablo, yo los encuentro aquí, lo que tenía el Señor Jesucristo igual. Él predicando la verdad y los otros contradiciendo, atribuyéndole al diablo la obra del Espíritu Santo y así un poco de cosas. Y hoy estamos igual. Y todo esto es por no centrarnos en la palabra de Dios. Yo pienso cuando Pablo dice, y hablemos cada uno un mismo idioma, hablemos una sola cosa, sintamos una sola cosa. Eso le podía hablar en el primer siglo, en la iglesia primitiva y todo esto, que tenían una sola enseñanza. Pero hoy que cada persona que viene de otra iglesia viene con una cultura que no encaja con nosotros. Y yo a veces pregunto a los muchachos ahí, porque hay 5 personas preparándose en un instituto bíblico aquí, que quieren servirle al Señor. Y tienen, así no lo sea para ser pastores ni nada, sino gente que tenga el conocimiento y sepa qué es lo que dice la Biblia. Porque tenemos que defender esa verdad como la defendió Cristo y como la defendieron los mismos apóstoles con su propia sangre. Esto no es cualquier cosa para que cualquiera llegue diciendo otra cosa y sin ningún sustento bíblico. Solo habla y contradigan las cosas, y todos esos problemas los tenía el apóstol Pablo y Pedro aquí en el libro de los Hechos. Y Cristo. Entonces esto no es nuevo, esto viene desde Génesis. La palabra de Dios y la palabra del diablo. Aquí no hay otra cosa que hacer. Y debemos tener mucho cuidado a quién le estamos haciendo el favor, a quién le estamos haciendo la obra. Porque Apocalipsis capítulo 18, versículo 23, dice que todas las naciones fueron engañadas. Y cuando habla Apocalipsis capítulo 12, creo que el versículo 9, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y todavía no le hemos prestado atención a esos versículos, a lo que dijo Cristo cuando le pidieron en Mateo 24, ¿qué señales habrá del fin de este siglo y de tu venida? Y lo primero que les dice es, mirad que no los engañe, porque ese va a ser la primera plaga y la más peligrosa. Miren que no los engañen, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Y a Cristo yo le creo, aquel que dijo ser la verdad. Hoy lo que yo hable de muchos o algo, estoy inventándome cosas por ahí, porque yo no sé, yo no conozco nada. Él lo conoce todo, el pasado, presente y futuro. Y lo que Él dice yo le tomo en serio. A muchos, y muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos. Falsos pastores, falsos de todo va a haber. Y el engaño es el peor problema. Porque el engaño le puede mandar a usted no solamente al cementerio, sino a una eternidad sin Jesucristo, al infierno. El pecado es la plaga más peligrosa que tenemos en Mateo 24. Miren que no los engañe, y oirán de guerras y rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo. Bueno, pero eso no es lo más importante, y es a lo que le tememos. Un terremoto que nos caiga la casa encima, esa nos mandó al cementerio.
pero no puede hacer más. Pero el pecado sí lo puede mandar es al infierno, si no le presta atención. Pero oremos. Padre bendito, en el nombre de Cristo, acercándonos nuevamente, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos da, que para mí es la bendición más grande. Poder hacer lo que me gusta, lo que yo quiero, hacer algo por usted, Señor, porque yo entiendo todo lo que usted ha hecho por mí. Y no es para quedarme sentado diciendo, Dios ha sido bueno, nada más. Sino mostremos eso, Señor. Mostremos el amor que le tenemos, es guardando sus mandamientos, haciendo lo que usted nos dice, hablando lo que usted habla. No inventando cosas, todo está dicho y está hecho. No es para que nosotros inventemos y si encontramos hojas en blanco en este libro, no es para escribir sugerencias o algo. Todo el plano está hecho, solamente hay que desarrollarlo, pero ayúdenos a centrarnos en la palabra, porque hoy nos jactamos de ser bíblicos, pero le añadimos y le quitamos y le hacemos de todo. Ya no es la palabra, como dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niño la leche espiritual no adulterada. Pero hoy le metemos la mano, le metemos los pies, la contaminamos por todas partes, Señor. Ayúdeme. Yo voy en este plan de hablar lo que dice usted. Pero para eso yo necesito el Espíritu Santo que mora en mí. Que Él sea mi maestro y que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Estamos en el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 15 y como les digo, yo no voy versículo por versículo, sino cogiendo las partes claves que nos ayudan a nosotros y especialmente para los que tienen la buena costumbre o el buen hábito de compartir con otros la palabra de Dios, comparta su fe. Porque muchas veces nos quedamos como evangélicos, porque escuchamos el evangelio y nos quedamos ahí. Y lo que nos dicen es evangélico, y está bien, es aquel que se cogió el evangelio, lo envolvió, lo guardó y hasta luego. Pero evangelista es aquel que desenvuelve ese evangelio y lo comparte con otros. Que avance y conozcan la palabra de Dios. Tenemos otros títulos que es cristiano, que para mí es demasiado grande. Cristo dijo en Juan capítulo 12, versículo 26 por ahí. Dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Pero él dice, un cristiano es que esté donde él está y le sirva. A mí me enseñaron que es un pequeño Cristo, que tal, pero dije, me gusta más lo que dijo Cristo, porque eso está escrito y es bíblico. El cristiano debe estar donde está Cristo y servirle. Y si alguien le sirve, mi Padre le honrará. Tremendo. Yo he visto esa mano de Dios conmigo. Pero Cristo no mandó a ser discípulos, no mandó a ser cristianos, ni evangelistas, ni evangélicos, sino discípulos. Cristo les decía en el capítulo 8 a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. 8, 31 y 32 de Juan. Un discípulo es bíblico si permanecen en la palabra, en la verdad. Es obvio que si yo estoy centrado en la verdad, conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Y yo voy conociendo y sabiendo y no me complico la vida, solamente voy leyendo versículos. Los empato, armo el rompecabezas y se los presento a ustedes. Pero bien, en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No pueden ser salvos si ustedes
no guardan la ley de Moisés, en otras palabras. Pero recuerde lo que leímos anteriormente en otro video. En Gálatas capítulo 1, del 6 al 9, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado de aquel que los llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que los perturban y están mezclando la gracia con la ley y haciendo unos batidos. Pero dice Pablo, pero si nosotros o un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio diferente al que les hemos predicado, sea maldito. Entonces hay que tener cuidado. Si estamos predicando un evangelio, el evangelio que predicó Pablo está en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 4. Este es el evangelio que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o de acuerdo a lo que decían las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con lo que decían las Escrituras. Pero yo le coloco, para completar el evangelio, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, cogiendo el versículo 4, versículo 25 de Romanos. Entonces ahí completamos el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Este es el evangelio. Y fue lo que mandó a predicar Cristo después que resucitó. Váyanse por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y para mí una criatura incluye niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, alentados, todo. Porque oigo que un niño hay que bautizarlo de los 12 años en adelante. Yo pienso, si el niño de ahí para atrás no fuera un pecador, yo no me preocupaba. Pero a veces mueren antes de nacer, el pecado ya les cobró la deuda. Y cuando se bautiza un anciano, no hay problema. Yo al que bauticé de más años es de 90 años. Pero si lo coloco al lado de un niño de 4 o 5 años de lo que tenemos, este le da largo. Pero nadie dijo nada por haber bautizado a ese anciano. Es que ese anciano sí conoces. Y yo dije, si no fuera por gracia, ni ellos se salvarían. Y un niño que conoce más, le ponemos un montón de trabas. Cuando dijo Jesús, dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando no leemos y nos centramos bien en la palabra, vamos a cometer muchos errores. Y toca hacer cosas que muchos no están de acuerdo con eso, pero hay que seguir adelante. Estar uno plenamente convencido en su propia mente y lo que dice la palabra, como habla en Romanos 14. Pero bien, entonces Pablo decía, si alguno les trae otro evangelio diferente, vea, solamente por la gracia de Jesucristo seremos salvos. Y él mismo dijo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque ni la fe es nuestra. Porque si la fe fuera mía, ya no es gracia, yo aporté con algo. Pero la fe es donde yo no aporto nada. Solo el pecado, digo yo, es lo que llevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entienda bien, no por obras. Porque todo esto estamos hablando de fe y obras que están mezclados. Y Pablo dijo en Romanos capítulo 4, versículo 4, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El 5, más al que no obra, sino que cree a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tremendo, al que no obra, sino que cree. En aquel que justifica al pecador, su fe le es contada por justicia. Pero aquí Pablo Pablo y Pedro tenían este problema. Los gentiles cogieron la salvación por la gracia de Dios,
por medio de la fe en Jesucristo. Pero llegaron otros y dice, si no se circuncidan conforme a los ritos de la ley de Moisés, no podréis ser salvos. Y así estamos hoy. Nos amontonamos un poco de gente con un conocimiento tremendo, entre comillas digo, porque creemos ser dueños de la verdad y que nos lo sabemos todo cuando estamos en una ignorancia tremenda. Y lo que hacemos es confundir a la gente y quitarles el poquito de fe que tienen, sacársela y cambiársela es por dudas. Y eso sucedió desde el principio con Eva, fue una duda. No morirán. Dios dice, no morirán. Ahora, ¿cuál le creo yo? Pero bien, seguimos. Llegamos al versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, ¿qué hacemos? Unos dicen una cosa, los otros dicen otra. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Pablo y Bernabé se fueron a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Nosotros entendemos que la salvación es por medio de la gracia de Dios. Por la fe en Jesucristo es que un pecador puede llegar a ser justificado. Pero algunos que ya les hemos predicado la gracia de Dios están perturbando, como dice Pablo en Gálatas 1. Están confundiendo a los gentiles, exigiéndoles que tienen que guardar la ley. Entonces se fueron para tratar esta cuestión, a ver qué hacemos. En una ocasión yo fui a una hacienda, me invitaron a un matrimonio que casara una pareja, como el que me invitó era es adventista, era un compañero de trabajo, el contador de ahí de la fábrica. Era un sábado, y como allá los sábados es sagrado, entonces me buscaron a mí, que para mí todos los días son sagrados. Entonces fuimos, se hizo la reunión y todo, y uno de los invitados que estaba por ahí, que era adventista también, me dio un folleto. Lea este folleto, pastor, dice, y me acuerdo lo que decía al principio, porque lo demás ya no me interesaba eso. Dice, la salvación es por gracia, pero la fe, con signo de interrogación, una pregunta, ¿y la fe? Y como se mezclan las dos cosas, no, pues echamos un poco de gracia y un poco de ley, y echamos agua, hacemos un batido y nos tomamos y ya estamos bien. No, pero las dos cosas no se pueden mezclar. Entonces esos problemas los tenemos hoy, o por lo menos yo los tengo. Y estoy entendiendo mejor lo que dice la Escritura. Algunas cosas, muchas, no entiendo de lo que es los azotes, cárceles, apedreado y todo eso como les pasó a ellos. Ellos entienden. Pero esto de la confusión que tenemos hoy con la doctrina es un relajo. Es un problemón lo que se ha hablado, lo que se ha armado. Y vemos la obra de Satanás haciendo y tratando de destruir, y especialmente cuando uno se propone es hablar palabra de Dios, empieza a tener problemas. Así que se fueron a Jerusalén, oye, tenemos este problema. Y nosotros, como somos iglesias independientes, cada uno tiene que solucionar su propio problema. Pero sí tenemos al que es cabeza de la iglesia, a Jesucristo. Y le digo, usted es el dueño de esto, usted es el que tiene que arreglar. Yo le dejo esas chauchitas a él. Y es increíble cómo el Señor nos ayuda. Se fueron allá, dice el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Los gentiles han creído en Jesucristo, son salvos por medio de la fe, y había gran gozo por donde quiera que andaban ellos. Y llegados a Jerusalén,
fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Les contaron la conversión de los gentiles por medio de la fe en Jesucristo. Pero, como la felicidad nunca es completa, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Habían creído en la gracia. Por eso Pablo decía: pero ¿cómo es posible que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pero aquí están los fariseos: no, si no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y estas cosas son terribles. Y yo pienso en Pablo, Pedro, Silas, todo esto que están con esos enredos. ¿Cuánto se ha esforzado uno por traer una doctrina, tratar de traer una doctrina bíblica, hacer exactamente lo que dice la palabra de Dios? De pronto viene otro con otras cosas. El otro, yo a veces le pregunto: ¿y cómo es la salvación para ustedes? Me arman unos rompecabezas que yo no sé cómo es eso. Cuando todo es sencillo y está escrito aquí. Bien, entonces dice el versículo 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley es un yugo que esclaviza. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, solo por la gracia de Dios. Pero hubo una discusión tremenda y llegaron a esto, y después van a hacer algo otras cosas para aplacar los ánimos y todo lo demás. Pero bueno, se nos fue el tiempo y todo esto, pero entendamos que no podemos mezclar la ley y la gracia. Dice Pablo, le voy a leer y terminamos, Romanos 11, versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, si no es por gracia, es una desgracia para aquel que la rechace. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel, porque necesitamos bendiciones. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, Colombia. Bendecimos al Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y a nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.